Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III de Macedonia, fue uno de los líderes militares más exitosos de la historia, conocido por sus vastas conquistas que extendieron el imperio macedonio a través de 3 continentes. Aquí están las principales conquistas de Alejandro Magno. Batalla del Gránico 334 a.C. En el mes de mayo del año 334 a.C., la historia fue testigo de un acontecimiento crucial en el curso de las conquistas de Alejandro Magno, la Batalla del Gránico. Este enfrentamiento no solo marcó el comienzo de su campaña en Asia, sino que también representó con acento agudo su primer desafío significativo contra el vasto y poderoso imperio persa. El escenario de esta batalla se situó cerca del río Gránico, en lo que hoy conocemos como el noroeste de Turquía, donde Alejandro enfrentaría a un formidable ejército persa. El ejército persa, compuesto principalmente por sátrapas locales y mercenarios griegos, estaba comandado por distinguidos líderes como Arsáids, Spitrideids y Memnón de Rodas. Estas fuerzas sumaban entre 15.000 y 20.000 hombres, una cifra que varía según las fuentes clásicas. Frente a ellos, Alejandro desplegó un ejército de 30.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería, que incluían a sus fieles Setairoi, la caballería de élite macedonia, preparados para enfrentar cualquier adversidad. El desarrollo de la batalla fue un reflejo de la audacia y la estrategia militar de Alejandro. A pesar de las desventajas tácticas iniciales, como el complicado cruce del río, Alejandro lideró personalmente el avance, decidido a establecer una cabeza de puente. Su valentía fue evidente cuando, en medio del vado, se lanzó al frente, buscando confrontar directamente a los líderes enemigos. Este acto no solo fue un golpe táctico, sino que también elevó enormemente la moral de sus tropas. El momento crítico de la batalla ocurrió cuando Alejandro enfrentó y mató a 2 prominentes líderes persas, Spitrideids y un pariente del rey Darío III. La caída de estos líderes fue un duro golpe para los persas y, a medida que la infantería macedonia se consolidaba en la orilla opuesta, el ejército persa comenzó a flaquear notablemente. El resultado fue una derrota aplastante para los persas, que perdieron al menos 1.000 mercenarios griegos y varios miles de sus propios hombres, mientras que los macedonios sufrieron relativamente pocas bajas, con alrededor de 115 muertos. La victoria en el Gránico tuvo repercusiones inmediatas y de largo alcance. Desde un punto de vista militar, Alejandro aseguró un punto de apoyo esencial para futuras operaciones en Asia Menor. Políticamente, esta victoria le ganó la cooperación y el apoyo de las ciudades griegas de la región, que vieron en Alejandro no solo a un conquistador, sino a un liberador del yugo persa. Tras la batalla, Alejandro optó por la clemencia con los mercenarios griegos capturados, aunque los sentenció a trabajar en cadenas en las minas de Macedonia, un castigo por haber luchado del lado persa. Además, en un gesto de restauración de la autonomía local, Alejandro reinstauró gobiernos democráticos en las ciudades que habían sido sometidas a tiranías pro-persas, asegurando así su lealtad y apoyo continuo. Este primer gran éxito no solo estableció firmemente a Alejandro como un líder capaz y un estratega ingenioso en el escenario asiático, sino que también pavimentó el camino para sus futuras campañas hacia el corazón del imperio persa. La batalla del Gránico, por lo tanto, no fue simplemente una confrontación militar, sino un evento que definiría el liderazgo y la visión geopolítica de Alejandro Magno. Conquista de Halicarnaso 334 a.C. En el año 334 a.C., la conquista de Halicarnaso se erigió como un hito crucial en las campañas de Alejandro Magno en Asia Menor, en lo que hoy es Bodrum, Turquía. Esta ciudad, una fortaleza estratégica y bastión de resistencia persa, se defendía con una guarnición de aproximadamente 10.000 hombres, compuesta por tropas persas y mercenarios griegos bajo el mando de Memnón de Rodas, un comandante griego al servicio persa. Alejandro, al frente de cerca de 25.000 hombres, llegó a Halicarnaso tras asegurar el control sobre las ciudades griegas costeras y emprendió un asedio meticuloso. Implementó tácticas de asalto directo y operaciones de cerco, incluyendo la construcción de terraplenes y el empleo de máquinas de asedio, para penetrar las robustas murallas de la ciudad. Durante el asedio, Alejandro participó activamente, liderando ataques y empleando maniobras de distracción y asaltos nocturnos. Tras intensos combates, algunas secciones de las murallas fueron brechadas, y aunque Memnón logró evacuar a la mayoría de sus fuerzas, asegurando la continuación de la resistencia persa en otros frentes, Halicarnaso cayó finalmente en manos de Alejandro.
El victorioso conquistador no solo capturó la ciudad, sino que también ordenó la demolición de las fortificaciones restantes para prevenir futuras rebeliones. En el posconflicto, Alejandro instauró un gobierno afín a Macedonia y estableció guarniciones en puntos estratégicos, consolidando así el control macedonio sobre la costa de Asia Menor. Este triunfo no solo eliminó un centro de poder persa significativo, sino que también reforzó la imagen de Alejandro como un líder invencible y fortaleció su posición en la región, facilitando sus futuras campañas hacia el sur y el este. Batalla de Isos 333 a.C. En noviembre del 333 a.C., la batalla de Isos marcó un punto decisivo en la campaña de Alejandro Magno contra el Imperio Persa, disputándose en un estrecho pasaje costero en el sureste de la actual Turquía. Este terreno estratégico negaba las ventajas numéricas del ejército persa, compuesto por hasta 100.000 hombres bajo el mando del rey Darío III, incluyendo infantería pesada, la élite de los carros de guerra y una vasta caballería. Frente a ellos, Alejandro contaba con 40.000 soldados, entre ellos su infantería pesada y su caballería de élite, los Etairoi. La batalla se inició con un ataque directo de Alejandro al centro persa, utilizando la falange macedonia para romper las líneas enemigas, mientras ejecutaba maniobras envolventes con su caballería. Liderando personalmente un ataque audaz, Alejandro buscó desmoralizar al ejército persa atacando directamente a Darío III. A medida que la línea persa cedía, el pánico se apoderó de sus unidades, culminando en una victoria macedonia aplastante tras la huida de Darío III, que provocó el colapso total de la moral persa. Esta derrota abrió las provincias de Siria y Fenicia a la ocupación macedonia y despejó el camino hacia Egipto. Posteriormente, Alejandro avanzó hacia el sur, tomando ciudades como Damasco y Sidón con poca resistencia, instaurando gobiernos que favorecían la administración macedonia y fomentando la fusión de las culturas griega y persa para estabilizar su creciente imperio. La victoria en Isos no solo consolidó el control macedonio sobre la costa mediterránea del imperio persa, sino que también elevó el prestigio militar de Alejandro, consolidando su reputación como un líder invencible, y facilitando su aceptación como faraón en Egipto, un paso crítico en su estrategia de dominación. Conquista de Egipto 332 a.C. En el año 332 a.C., tras sus victorias en Isos y la exitosa campaña a lo largo de la costa mediterránea del Levante, Alejandro Magno dirigió su ejército hacia Egipto, una provincia crítica del imperio persa por su riqueza agrícola y posición estratégica. A diferencia de sus campañas anteriores, Alejandro fue recibido en Egipto no como un invasor, sino como un liberador, expulsando a los odiados persas. A su llegada, y sin enfrentar resistencia significativa, optó por una entrada estratégica y calculada, siendo acogido como un gobernante benévolo. Tras asegurar la región pacíficamente, Alejandro visitó el oráculo de Amón en Sigua, donde fue proclamado hijo de Zeus Amón, consolidando su posición como faraón, y fortaleciendo su legitimidad divina a través de su imperio. La conquista de Egipto se estableció rápidamente y con mínimo derramamiento de sangre, asegurando una base de recursos vital para su ejército y proporcionando un valioso nuevo territorio para la expansión. Posteriormente, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría en el 331 a.C., en la boca del delta del Nilo, concebida como un puente entre Grecia y el rico valle del Nilo. Alejandría se desarrolló rápidamente en un importante centro cultural y económico, simbolizando la fusión de culturas que caracterizaría el período helenístico. Además, instauró un gobierno macedonio pero integró a los egipcios en el poder local, permitiendo prácticas y cultos religiosos tradicionales, facilitando una cooperación fluida de la población local. La fundación de Alejandría, que albergaría la famosa Biblioteca de Alejandría y el Faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, marcó un punto crucial en la estrategia de Alejandro para fusionar las culturas griega y oriental, estableciendo Egipto como una base segura para futuras campañas hacia el este, y como modelo para sus esfuerzos de fundación de ciudades y asimilación cultural. Batalla de Gaugamela 331 a.C. La batalla de Gaugamela, también conocida como la batalla de Arbela, se libró en el año 331 a.C. y representó con acento agudo un hito crucial en la campaña de Alejandro Magno contra el vasto imperio persa.
Este enfrentamiento épico tuvo lugar cerca del río Gaugamela, en la región de Mesopotamia, donde los destinos de dos grandes imperios se entrelazaron en un choque que cambiaría el curso de la historia. En un lado del campo de batalla se encontraba el ejército de Alejandro Magno, decidido a conquistar los vastos dominios del imperio persa. Del otro lado se encontraba el poderoso ejército persa, liderado por el rey Darío III, que había reunido una fuerza numéricamente superior y con recursos considerables para enfrentarse al avance de Alejandro y proteger la integridad de su imperio. La batalla fue feroz y tácticamente elaborada. Alejandro, conocido por su astucia militar, desplegó una estrategia magistral para contrarrestar la superioridad numérica de los persas. Utilizando una formación en cuña, logró romper las líneas enemigas y atacar el centro del ejército persa, donde se encontraba Darío III. La caballería macedonia, dirigida por Alejandro personalmente, jugó un papel crucial en la batalla, flanqueando y confundiendo a las tropas persas, lo que provocó desorden y pánico en sus filas. El resultado fue una victoria aplastante para Alejandro Magno. Se estima que el ejército persa sufrió enormes pérdidas, mientras que las bajas macedonias fueron relativamente leves en comparación. Esta victoria decisiva aseguró el control de Babilonia, Susa y, eventualmente, la captura y saqueo de la majestuosa capital persa, Persépolis, en el año 330 a.C. Tras la conquista de estas tierras, Alejandro Magno instauró un régimen de gobierno que combinaba elementos de la cultura griega con las estructuras administrativas persas. Esta política de integración cultural y administrativa le permitió consolidar su dominio sobre las vastas regiones conquistadas y sentar las bases para la fundación de su legendario imperio helenístico. Conquista de Persia 330 a.C. La conquista de Persia en el año 330 a.C. representó con acento agudo un hito monumental en la campaña de Alejandro Magno por la dominación del vasto imperio persa. Tras la previa captura y saqueo de la majestuosa capital persa, Persépolis, Alejandro se embarcó en la tarea de asegurar el control sobre las regiones restantes del imperio, incluida la importante ciudad de Ecbatana, la capital oriental. La estrategia de Alejandro en esta etapa de la campaña fue una combinación de tácticas militares y diplomáticas. Por un lado, continuó con su enfoque agresivo en el campo de batalla, utilizando la velocidad, la sorpresa y la superioridad táctica para derrotar a las fuerzas persas que se oponían a su avance. Por otro lado, también empleó una diplomacia astuta, ofreciendo amnistía y promesas de autonomía a las ciudades y líderes locales que se sometieran a su autoridad. La conquista de Ecbatana, la capital oriental de Persia, representó con acento agudo un logro significativo para Alejandro y su ejército. La ciudad, rica en recursos y simbolismo, se convirtió en un centro clave de su imperio en expansión y en un testimonio de su dominio sobre las tierras persas. Una vez asegurada la dominación sobre Persia, Alejandro implementó una serie de medidas para consolidar su control y establecer una administración eficaz en las tierras conquistadas. Esto incluyó la fundación de ciudades griegas como centros de gobierno y cultura, la promoción del intercambio comercial y cultural entre las diferentes regiones del imperio, y la incorporación de elementos de la cultura persa en la estructura administrativa imperial. Campañas en Asia Central 329 al 327 a.C. Las campañas en Asia Central marcaron una etapa crucial en la expansión del imperio de Alejandro Magno hacia el noreste, abarcando los años 329 al 327 a.C. Este periodo estuvo marcado por enfrentamientos con líderes locales y una resistencia tenaz, que puso a prueba la determinación y la habilidad militar del joven conquistador macedonio. En su avance hacia el este, Alejandro se enfrentó a la región de Sogdiana y Bactria, territorios que representaban un desafío estratégico y logístico considerable, debido a su geografía montañosa y a la presencia de valientes guerreros locales, dispuestos a defender su tierra contra la invasión extranjera. En este escenario, Alejandro desplegó su genio militar y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes del campo de batalla. Utilizando una combinación de tácticas de asedio, maniobras de flanqueo y diplomacia hábil, logró someter a varios líderes locales que se resistían a su dominio, entre ellos Espitamenes, quien lideraba la resistencia en Sogdiana. Uno de los episodios más destacados de esta campaña fue el enfrentamiento con la princesa Roxana, cuya valentía y determinación la convirtieron en un símbolo de la resistencia local.
Sin embargo, el destino quiso que Roxana, en lugar de convertirse en una enemiga implacable, se convirtiera en la esposa de Alejandro Magno, uniendo así sus destinos y simbolizando la fusión de culturas que caracterizó el imperio helenístico. A lo largo de estas campañas, el ejército de Alejandro enfrentó numerosos desafíos, sufriendo bajas significativas en algunas batallas y enfrentamientos. Sin embargo, su liderazgo inspirador y su habilidad para adaptarse a las circunstancias adversas le permitieron superar estos obstáculos y asegurar el control sobre las regiones de Asia Central. Una vez conquistadas estas tierras, Alejandro implementó una política de integración cultural y administrativa, combinando elementos de la cultura griega con las tradiciones y estructuras locales. Esto incluyó la fundación de ciudades griegas, la promoción del intercambio cultural y comercial, y el establecimiento de administraciones locales que funcionaran en armonía con el gobierno central. Rebelión en Sogdiana 327 al 326 a.C. La rebelión en Sogdiana entre los años 327 y 326 a.C. representó con acento agudo un desafío significativo para el imperio de Alejandro Magno durante su campaña en Asia Central. Sogdiana, una región montañosa y estratégica, se convirtió en el escenario de una serie de conflictos y levantamientos que pusieron a prueba la capacidad de Alejandro para mantener el control sobre sus vastos dominios. Las rebeliones en Sogdiana fueron provocadas por una combinación de factores, incluida la resistencia local a la dominación extranjera, las rivalidades entre líderes regionales y la influencia de potencias externas que buscaban debilitar el imperio de Alejandro. La estrategia de Alejandro para sofocar las rebeliones en Sogdiana fue multifacética. Por un lado, desplegó su habilidad táctica en el campo de batalla, utilizando la movilidad de sus fuerzas y la coordinación entre diferentes unidades, para enfrentarse a los rebeldes y restablecer el orden. Por otro lado, Alejandro implementó medidas más severas para asegurar el control sobre la región. Esto incluyó la fortificación de ciudades clave, la construcción de guarniciones militares para mantener la paz y el orden, y la adopción de políticas de represión contra los líderes rebeldes y sus seguidores. La fortificación de ciudades y el establecimiento de guarniciones militares en Sogdiana no solo sirvieron para contener futuras rebeliones, sino que también contribuyeron a la integración de la región en el imperio de Alejandro. Estas medidas ayudaron a establecer una presencia duradera del gobierno central en Sogdiana y sentaron las bases para la administración efectiva de la región en los años venideros.